Ahí está. Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta sesión sobre el curso de Martin Heidegger. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Quitlawak, muchas gracias por darnos este curso tan interesante, que solamente será una introducción a su pensamiento, pero no por eso deja de ser intenso y llenarlo de cuestiones. Muchas gracias a todos y le dejo la palabra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Mario. Saludos a todas y a todos por acá. Eh, Quisiera empezar continuando con en donde nos habíamos quedado, para ver si puedo terminar más o menos a tiempo lo que quedó pendiente de la pregunta por la técnica y la cuestión sobre la cosa, ¿no? Espero que le hayan podido echar un ojo. Yo creo que es uno de mis textos favoritos de Heidegger. Es un texto muy breve y es un texto pues largamente pensado, o sea, es un texto que de alguna forma condensa en buena medida el pensamiento de Heidegger por cerca de 30 años. Entonces, y creo que por muy hermético que pueda parecer, creo que está ya muy lejos de estos caprichos lingüísticos o terminológicos que llegaba a tener en Ser y Tiempo. Y pues bueno, si no me equivoco, habíamos quedado en esta cosa que es bastante extraña para nosotros, en la que Heidegger articulaba justo una equivalencia entre la poiesis como physis y al mismo tiempo ambas en una relación con la aletheia, que sería de alguna forma el desocultamiento. O sea, la poiesis como desocultamiento, pero la naturaleza también. Y finalmente, la técnica vendría para Heidegger también a estar en esta cuestión igualmente, con las posibilidades del desocultar. Esta es una cosa bastante extraña respecto del pensamiento moderno, que piensa que en la técnica no hay posibilidad para el desocultamiento del lo ente. Pero aquí Heidegger lo que trata de mostrar, la esencia de la técnica no es aquello que se equipara con la disposición moderna de la estructura del emplazamimento, pues ahora sí que de la técnica en el mundo moderno. Pero esto a lo mejor puede parecer un poco extraño. Creo que Montserrat quiere comentar algo, ¿verdad? No, ¿No? se me quitó el silencio sin querer, perdón. Ah, no te preocupes. Está bien, yo pensé que quería comentar algo. Y decía, para Heidegger no es lo mismo su disposición contemporánea, o sea, el hecho de que estemos en una estructura de emplazamiento en el que la técnica, de hecho, le exige a la naturaleza y al lo ente, pues, mucho más de lo que tendría, y dice que esto no necesariamente se equivale a la esencia de la técnica, ¿no? La esencia de la técnica y su emplazamiento moderno serían cosas distintas para Heidegger, ¿no? De hecho, esto que les comentaba era que un poco podría sonar más o menos escandaloso, porque hay un momento en el que Heidegger, de hecho, dice que, por ejemplo, es que quiero encontrar la cita y estoy seguro que la había seleccionado, pero decía algo así como que la técnica no es propiamente esta cosa terrible en la cual pues se piensa que puede ser como mero modelo de instrumentación, ¿no? Pero lo que sí va a señalar es que en todo caso la técnica moderna está emplazada en la exigencia de suministrar, ¿no? Dice, ¿qué es la técnica moderna? También es ella un hacer salir lo oculto. Solo dejando descansar nuestra mirada en este rasgo fundamental se nos mostrará lo nuevo de la técnica moderna, ¿no? Aquí hay una cosa también muy importante. Si a Heidegger le interesa la técnica también, es porque de alguna forma está vinculada con mímesis. O sea, mímesis en griego es de hecho no hay traducción de mímesis para el castellano, ¿no? Una traducción mala sería la imitatio latina y otra traducción peor sería la imitación o la representación modernas. Pero la mímesis básicamente es una ontología de la producción de la semejanza a partir de aquello que comparte una naturaleza.
Y la mímesis y la tecné son los dos modelos del arte en la antigüedad. O sea, de hecho, el artesano es aquel que tiene una tecné, y esa tecné es un saber operar y un construir lo artefactual, pero eso quiere decir tanto que posee habilidades como que posee un conocimiento, y ese conocimiento no es sin la ejecución de las habilidades, ¿no? De hecho, es algo en lo cual se discute profundamente con Platón, por ejemplo, en los libros 2 y 3 de la República, particularmente la cuestión sobre la tecné, pero también la cuestión sobre la mímesis la piensa en el libro 10. En general, los griegos no pensarían el arte en el sentido contemporáneo. O sea, no es una cosa que uno vaya a ver al museo, ni es tampoco por entero el producto del autor o del producto del genio creador. El artista griego es mucho más cercano al artesano. O sea, realmente en el sentido de el zapatero tiene una técnica, pero también el profesor, o sea, el instructor que cuida al pedagogo, tiene una técnica. O sea, son maestros técnicos, y eso significa que pueden hacer cierto tipo de técnicas, cierto tipo de artefactos también. Y aquí hay una cosa interesante que Sloterdijk va a decir después en Normas para el Parque Humano, de que desde Platón ya hay una idea de antropotécnica, que la educación es la producción de lo humano. O sea, y que de hecho la paideia es propiamente una técnica, ¿no? Pero eso no me quiero meter mucho, solamente se los comento porque de hecho eso lo dice Sloterdijk pensando en Heidegger y en Nietzsche en específico, ¿no? Pero esto solamente lo quería vincular con esto. Finalmente, la técnica para los griegos implicaba un modelo de verdad que estaba en un sentido operativo, o sea, un modelo de hacer manifiesto aquello que las cosas son, ¿no? Y quizá no suena muy distante porque en efecto el arte y los territorios, los conceptos y los problemas han cambiado muchísimo desde los griegos hasta la actualidad, ¿no? Sobre todo, no me quiero perder en ello, pero a lo mejor solamente quiero señalar que para Heidegger la tecné de los griegos sí tiene esta estructura de desocultar, ¿no? Que de hecho para él también sostendría el arte. O sea, por ejemplo, lo que hace Van Gogh y lo que hace, por ejemplo, Heidegger, de hecho, cuando está hablando del origen de la obra de arte, antes de llegar al análisis del cuadro de los zapatos de campesina de Van Gogh, eh, hace un par de exploraciones sobre la forma, ¿no? Sobre el eidos o el sentido formal de lo griego, pero también pasa sobre la ile, o sea, la materia, y pasa también sobre la tecné, que serían como los modelos en los cuales él trataría de pensar esta disposición sobre el arte. En ese sentido, porque Heidegger tiene completamente claro que lo que los modernos entendemos por arte y lo que los griegos entendieron por arte son cosas radicalmente distintas, ¿no? Pero entonces, que retome esta idea de que la técnica es un desocultarse en el mismo sentido en el que lo puede ser el arte, ¿no? Tiene que ver, o bueno, tiene la esencia del desocultamiento en el mismo sentido en el que lo puede tener el arte, sería esta forma de mostrar que la técnica no solamente es una implementación contemporánea, ¿no? Para Heidegger, la implementación contemporánea estaría orientada hacia esta cuestión, insisto, de que hay una exigencia de que la naturaleza o de que lo ente suministre. ¿Y qué es lo que sería aquello que tendría que suministrar? De alguna forma, el ser reducida a materias primas, ¿no? O sea, de hecho, piensen la mera noción de materias primas, ¿no? ¿A qué remite? Es algo así como una especie de alacena del mundo, ¿no? Y la naturaleza no es una alacena del mundo, porque si la pensamos en esos términos, y vea que incluso el discurso ecologista lo piensa así, ¿eh? Nos vamos a acabar nuestros recursos naturales. ¿Nuestros cuáles? La naturaleza no es nuestra, ¿no? O no es en específico como potestad de lo humano, aunque tengan relaciones muy cercanas, y aunque compartan, de hecho, muchas estructuras ontológicas en el sentido heideggeriano. Pero ahí lo que está diciendo Heidegger es la fisis de los griegos, que era un telos, o sea, el sentido de origen y destino de lo vivo o de lo que existe, porque de hecho no es solamente la fisis de lo vivo. Para los griegos la fisis no es solamente sobre lo viviente. O sea, la naturaleza no es solamente de aquello que está
atravesado por los procesos de reproducción o por el ser orgánico, por el ente orgánico, por el organismo quizá individuado. O sea, para los griegos, la physis es básicamente telos, ¿no? Es ese orden que señala el lugar al cual se dirigen las cosas. Eso de alguna forma está mucho más cerca de Aristóteles que propiamente de Platón, porque Platón lo piensa en un sentido, pues, orientado hacia una trascendencia, a pesar de que la inmanencia sea una especie de extensión de tercer orden o de segundo orden, dependiendo de en qué Platón estemos. Pero para Aristóteles el telos es aquello que hace que la flor se convierta en una flor y que al mismo tiempo en su proceso a convertirse en una planta o en un árbol, atraviese eso que la hace ser planta y eso que la hace ser árbol. O sea, finalmente el telos es el que orienta o decide, o en todo caso, ¿cómo decirlo? Mm, Inmanentiza el ser del ente, ¿no? O sea, la plantidad de la planta está en el hecho de que la planta se oriente a ser una planta en su mismo despliegue de existir como tal, ¿no? Sé que a lo mejor suena medio raro o medio redundante, pero es que en algunos, si le van cachando poco a poco las cosas, tanto Aristóteles como Heidegger, son menos complejos de lo que uno cree. O bueno, sí son complicados, sobre todo porque tenemos mucho pensamiento moderno que nos estorba para ello. Pero el telos en los griegos, o sea, habría un telos de lo humano, habría un telos, por ejemplo, de la educación, habría un telos de la polis, o sea, un final, un destino, Pero telos no solamente es como esto que está señalado como el fin o como la finalidad a cumplirse, sino también está en su propio proceso. O sea, el telos no es sino en su inmanencia. O sea, no es algo que esté como pensado como destino, sino que se constituye en su inmanencia. La planta atraviesa su telos como planta, o sea, su destino a ser planta, en su existir en la planteidad, ¿no? Si la planta se desplaza hacia otra cosa, y empezamos a ver en ella a lo mejor en un ámbito teratológico alguna mutación hacia otro tipo de organismo, pues entonces ya está de alguna forma desarticulando su telos. Pero no me quiero perder en problemas un poco, ahora sí que complicados. Lo que quería decir es que para los griegos, Fisis no tiene esta idea solamente como del mundo indómito, del mundo de los seres vivos o de los bosques o de las selvas o de ese espacio no domeñado o no atravesado por los procesos de industrialización o de civilización. Physis para los griegos es el orden de las cosas en un sentido de articulación de una unidad. Por eso para Heidegger es profundamente problemático y empobrecedor el hecho de que la naturaleza se reduzca a ser objeto calculado, ¿no? Matematizado, en ese sentido, un objeto de estudio para las ciencias exactas, y que por otro lado, respecto de las economías humanas, se convierta únicamente en esta cosa que de alguna forma para Heidegger no solamente es reduccionista, sino que forma parte del olvido de la naturaleza, ¿no? Pensar que solamente son recursos, o sea, que es materia prima, ¿no? Que es así. Incluso la misma noción de materia prima hace que, por ejemplo, no veamos en la madera más que su disposición o sus posibilidades de transformarse en un mueble, ¿no? O en algo que nos sirva, en un artefacto, en un utensilio, cuando en realidad la materia misma de la madera pues no tiene solamente ese sentido. O sea, puede que atraviese sus posibilidades virtuales, por decirlo de alguna forma, pero no quiere decir que su constitución física, en sentido estricto su ile, su materia, eh, sea convertirse en muebles. No, o sea, ahí habría muchas cosas más que a lo mejor podrían rebasar los intereses filosóficos y sobre todo los científicos de preguntarse por el fin de la constitución o las estructuras específicas de los distintos tipos de materiales, y sobre todo los que encontramos en la naturaleza pensada como una unidad abierta, ¿no? Como una unidad dinámica o como una unidad de organización en movimiento, porque finalmente
aquí a lo mejor sí pueden entrar problemáticas sobre la física moderna y la física antigua, la naturaleza antigua, en el sentido de que la moderna sí piensa mucho más esto en términos dinámicos, y para los griegos la física es más bien lo dado, ¿no? La naturaleza es aquello que ya que ya existe. Pero insisto que no me quiero meter mucho. Bueno, según yo no me quiero meter mucho, pero al parecer como que le doy vueltas a la cosa por ahí, ¿no? Finalmente, para Heidegger, esto es eso que dice, ¿no? De la exigencia de que suministre. O sea, que pongamos el microscopio más bien que pongamos bajo el microscopio cualquier tipo de objetos naturales, tanto con la intención de calcularlos, de identificar cuáles son sus constituciones subatómicas, al mismo tiempo que pensar que el río simplemente es esta fuerza de este recurso renovable, ¿no? Insisto, que son eh, designaciones empobrecedoras, a la cual le implantamos la presa y justo la terminal hidroeléctrica, para exigirle a las potencias del río que se transformen en energía también. O sea, y que el ser del río se reduzca a simplemente esta disposición económica de la mundanización antropomórfica y humanista, pero en un sentido que para Heidegger es negativo, ¿no? Porque esta disposición de lo humano aquí solamente contiene las potencias de lo ente o de las cosas a que sean cuestiones instrumentales, ¿no? Este es el principal problema de, para Heidegger. Y de hecho, esto para Heidegger no es como que solamente el hecho de que haya fábricas o de que haya un sistema capitalista. Para él tiene que ver también con la estructura de la ciencia moderna. O sea, para Heidegger el problema es la episteme moderna. No es tanto, o bueno, sí también la relación entre la episteme y la implantación económica industrializada del capitalismo, ¿no? Pero Heidegger no habla de capitalismo, habla de la modernidad, ¿no? Habla de la industrialización, habla de la americanización, habla de la modernización, ¿no? Finalmente, por eso digo que para él el problema es la episteme que está en el fondo. Voy a leer un fragmento de cuando está hablando justo de la Gestell, ¿no? Que es justo esta estructura de emplazamiento. Dice, Gestell significa lo coligante de aquel emplazar que emplaza al hombre. Es decir, que lo provoca a hacer salir del oculto lo real y efectivo en el modo de un solicitar en cuanto un solicitar de existencias. Ya sé que suena como pues, muy heideggeriano de este Heidegger que dice, bueno, ¿qué está diciendo? Dándole vueltas a las palabras, ¿no? Pero vamos a ver cómo ahorita le da un poquito más de sentido. Dice, estructura de emplazamiento significa el modo de salir del oculto que prevalece en la esencia de la técnica moderna, un modo que él mismo no es nada técnico. De alguna forma lo que está diciendo Heidegger por acá es que la esencia de la técnica o la estructura de emplazamiento sería aquello que no permite que las cosas sean eso, o sean otra cosa, más que aquello de lo cual se le pueden extraer datos, o sea, o identificaciones en términos de información. O sea, que el mundo se convierta en un objeto tal cual de conocimiento. Por eso la crítica de Heidegger a la ciencia moderna no es tanto como, no es una crítica que se dé en los términos en los que la ciencia pueda pensar sus propios objetos. Porque de hecho lo que diría Heidegger es que la ciencia moderna es metafísica. O sea, la ciencia moderna trabaja con un objeto de estudio sin darse cuenta que ella está parada en una disposición que hace que el objeto no sea más que su reflejo de su constitución de exigencia de que eso se convierta en información. Entonces, para Heidegger, la ciencia moderna es la que objetiviza, calcula y de alguna manera también instrumentaliza aquello sobre lo que se deposita su mirada. Eso es la estructura de emplazamiento. O sea, a que pongamos una hoja de un cedro bajo un microscopio y veamos ya no solamente las cuestiones de su organización molecular, sino incluso eso dado solamente en términos de información matematizable.
O sea, ¿y por qué aquí la cuestión sobre el matizable es importante? Porque para Heidegger eso implicaría el mito moderno de las disposiciones de un pensamiento universalizable, o sea, y estático. Y de hecho, justo aquí yo creo que también está el problema que Heidegger identifica para la ciencia moderna. Su exigencia de que el saber sobre el modo de ser de la biología vegetal sea tan estático como sea posible. O sea, que sea, de hecho, ahí cabría incluso hasta una crítica posible al pensamiento kantiano. ¿Se acuerdan que Kant al inicio de la crítica de la razón pura está hablando de cómo construir el edificio del saber moderno de tal manera que éste no se pueda caer, ¿no? Y en lo que confía Kant es justo en las ciencias que en los siglos XVII y XVIII se han constituido como las únicas que pueden ganar un terreno que para ese momento, con la física de Newton como modelo, pues es exacta, es precisa y es casi que inamovible, o sea, matemáticas y física, ¿no? Física newtoniana principalmente, ¿no? O sea, después ya eso va a reventar también con el siglo XX, pero Heidegger no se mete tanto por ahí, ¿no? Dice, lo esenciante de la técnica amenaza el hacer salir lo oculto, amenaza con la posibilidad de que todo salir de lo oculto emerja en el solicitar, ¿no? En esta exigencia de que se convierta básicamente en un objeto estático, de que la planta sea solo aquello que dice la biología de ella, y que todo se presente en el estado de desocultamiento de las existencias. O sea, que no se pueda salir más que de ahí. O sea que para Heidegger la estructura de emplazamiento de la ciencia y del pensamiento moderno que estarían detrás de alguna forma de la técnica es que aquello que se trabaja como sus objetos queda ya revelado para siempre. O sea, quedaría ya expuesto. Ya sabemos qué es cada una de las de los tipos de seres vivos, ¿no? Ya sabemos exactamente cómo se comportan estas células, ya sabemos exactamente cómo se comportan estas partículas, ya sabemos exactamente cómo se comportan estas otras. O sea, tener expuesta de una forma al modo casi que de mera contemplación representativa de aspectos reducibles a elementos mínimos, la naturaleza del universo. O sea, pero aquí hay una cosa en la que Heidegger no les compra por completo la cosa. Va a decir, al final del día, aquello que saca a la luz esta estructura de emplazamiento solamente es una dimensión de las cosas. O sea, no quiere decir que la verdad de la hoja del cedro se agote ahí en ver cómo se articulan sus células o cómo se organizan sus mecanismos o sus diferentes procesos orgánicos. ¿Qué quiero decir con ello? Que finalmente, por ejemplo, y por eso me parece muy importante cómo va a voltear este problema en este texto de la cosa, porque lo que vamos a ver ahí es que la cosa no tiene solamente una definición o una determinación a partir de sus condiciones materiales. Y de hecho, eso es lo que va a fundar tanto para Heidegger como para la hermenéutica, en específico de Gadamer, pero en general para la hermenéutica filosófica, la posibilidad de engarzar de nueva cuenta, o sea, de desengarzar la verdad de lo ente con la matematización y la verdad de lo ente con el sentido en el que las cosas existen. O sea, de alguna forma es tratar de darle la vuelta a este olvido del ser del cual Heidegger ha hablado de manera pues insistente, ¿no? Entonces, voy a leer un par de cosas más, ¿no? Dice, si dirigimos la mirada a la esencia ambigua de la técnica, avistaremos, descubriremos con la mirada la constelación, el curso estelar del misterio. La pregunta por la técnica es la pregunta por la constelación en la que acaecen de un modo propio el hacer salir lo oculto y el ocultamiento, en la que acaece de un modo propicio lo esenciante de la verdad. Pero vean, aquí no está hablando de la estructura del emplazamiento, aquí está hablando de la técnica. La técnica de alguna forma también sostiene una relación con la verdad. Por eso les decía desde el inicio o desde la sesión anterior, Heidegger está recuperando la relación de la técnica con la verdad, o de hecho el modo en el que la técnica tiene una relación con el ocultamiento, pero no la técnica moderna. Esa es la estructura de emplazamiento, ¿no? Ese es el pensamiento moderno.
Dice, ¿de qué nos sirve la mirada de la constelación de la verdad? Miramos al peligro y descubrimos con la mirada el crecimiento de lo que salva. Con ellos todavía no estamos salvados, pero estamos bajo la interpelación de esperar al acecho en la creciente luz de lo que salva. Con ello todavía no, no, de lo que salva. ¿Cómo puede acontecer esto aquí y ahora y en lo insignificante de esta forma, abrigando lo que salva en su crecimiento? Esto implica que en todo momento mantengamos ante la vista el extremo peligro. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué es lo que decía Heidegger del peligro y de lo que salva respecto de Hölderlin en ¿Y para qué poetas? El peligro es que las cosas se estratifiquen, o sea, y lo que salva es el mismo arriesgarlas en esta disposición que los poetas tienen con el desocultamiento, con la aletheia, con el hecho de poder encontrar otro ser en la cosa que ya está descrita, que ya está inscrita incluso en el diccionario o incluso en los manuales de ciencias o de saberes en los que podría decirse todo lo que usted tiene que saber sobre los perros, ¿no? O sea, desde su constitución etológica o como quieran, pero donde habría ya una verdad última, acabada, definitiva de los perros. Finalmente, para Heidegger, los poetas son aquellos que arriesgando ese ser que ya está definido y determinado por una estructura epistémica, puede encontrar algo que no estaba visto ahí. O sea, puede reabrir y puede desocultar algo en eso que no había aparecido. Eso forma parte del riesgo, pero al final del día, ahí donde hay peligro, crece también lo que salva. Es lo que insiste Heidegger retomando a Hölderlin, ¿no? Entonces, hacia el final de la pregunta por la técnica, hay un par de regreso a esto que les comentaba sobre el arte, ¿no? Dice, antes no solo la técnica llevaba el nombre de tecné, antes se llamaba tecné también aquel salir oculto que trae ahí delante la verdad, llevándola al esplendor de lo que luce. Antes se llamaba tecné también al traer lo verdadero ahí delante en lo bello. Tecné se llamaba también poiesis de las bellas artes. Aquí hay un error porque no había bellas artes en Grecia, ¿no? Las bellas artes son del siglo XVIII. Pero bueno, eso no le interesa a Heidegger. Dice, en el comienzo del Sino de Occidente, en Grecia, las artes ascendieron a la suprema altura de hacer salir lo oculto a ellas otorgada. Trajeron la presencia de los dioses, trajeron a la luz la interlocución del sino de los dioses y de los hombres, y al arte se les llamaba solo tecné. Era un único múltiple salir del oculto, era piadoso, eh, es decir, dócil al prevalecer y a la preservación de la verdad. Las artes no procedían de lo artístico, las obras de arte no eran estéticamente disfrutadas, el arte no era un sector de la creación cultural. ¿Qué era el arte? Tal vez solo para breves, pero para altos tiempos. ¿Por qué llevaba el sencillo nombre de tecné? Porque era un salir lo oculto que trae de y que trae ahí delante y por ello pertenece a la poiesis. Este nombre lo recibió al fin como nombre propio para hacer salir lo oculto que prevalece en todo arte de lo bello, la poesía y lo poético. El mismo poeta de quien escuchamos las palabras, de aquí cita Hölderlin, pero donde hay peligro, crece también lo que salva, ¿no? Insisto, Heidegger, en estos textos que hemos estado viendo, eh, si va por Hölderlin es porque encuentra que en él la poiesis se revela justo en sus condiciones ontológicas. Hölderlin es el poeta que tematiza el modo de operar de la poesía misma, ¿no? Para Heidegger, que sería justo este arriesgar, que en el arriesgar también desoculta, ¿no? Dice, si al arte en medio del extremo peligro le está otorgada esta suprema posibilidad de su esencia, es algo que nadie es capaz de saber, pero podemos sorprendernos. ¿De qué? De la otra posibilidad, de que en todas partes se instale la furia de la técnica hasta que un día, a través de todo lo técnico, la esencia de la técnica esencie en el aquecimiento propio de la verdad. Como la esencia de la técnica no es nada técnico, la meditación esencial sobre la técnica y la confrontación decisiva con ella
tiene que acontecer en una región que por una parte esté emparentada con la esencia de la técnica, o sea, con el desocultamiento, y por otra, no obstante, sea fundamentalmente distinta de ella. Esta región es el arte, aunque sin duda, solo cuando por su parte la mediación sobre el arte no se cierre a la constelación de la verdad por la pregunta que nosotros preguntamos, ¿no? Y dice finalmente para cerrar la pregunta por la técnica. Dice, preguntando de este modo, damos testimonio de este estado de necesidad que nosotros con tanta técnica aún no experienciamos lo esenciante de la técnica, que nosotros con tanta estética ya no conservamos lo esenciante del arte. Sin embargo, cuanto mayor sea la actitud interrogativa con la que nos propongamos a pensar la esencia de la técnica, tanto más misteriosa será la esencia del arte. Cuanto más nos acerquemos al peligro, con mayor claridad empezarán a lucir los caminos que llevan a lo que salva, y más intenso será nuestro preguntar, porque el preguntar es la piedad del pensar, dice Heidegger, ¿no? Ya desde la semana pasada justo le comentaba a Mario que Heidegger es no es un poeta, es un filósofo singular, porque el vocabulario que utiliza, claro que tiene relaciones estrechas con el pensamiento religioso, pero yo insisto en que, y Heidegger mismo insiste, en que finalmente no es lo que está buscando una verdad última sobre el ser, lo que está buscando es la posibilidad de que el pensamiento pueda reencauzarse. O sea, y ese pensamiento tiene que ser en el mismo tono en el que lo es la poiesis hölderliniana. O sea, tiene que ser un arriesgar las cosas para que en ese arriesgarlas, en ese poner en peligro sus determinaciones ya concretas, abrirlas a otras potencias o encontrar en ellas otras posibilidades de que su ser acontezca, ¿no? Todavía suena que Heidegger está heideggerianizando la cosa por ahí, ¿no? Pero yo creo que en la cosa, finalmente, creo que Heidegger muestra de manera mucho más precisa, detenida, me atrevería a decir poética, pero me da mucha, como, no sé si angustia heideggeriana, pero algo me inquieta cuando pienso que Heidegger es un poeta, porque no creo que sea un poeta en sentido estricto, ¿no? Eh, pero bueno, hay una cosa bastante conmovedora, eso sí, ¿no? En esta conferencia. Espero que la hayan podido leer. La verdad es que es una conferencia que, bueno, no, de hecho no sé si, no me acuerdo si es una conferencia o es un artículo, pero es breve y creo que uno le puede seguir la pista. No es como muy complicado. Sí llega a tener como que sus vericuetos, pero finalmente permite pensar con mayor claridad qué es esta cosa de la cual ya nos había hablado justo también en el origen de la obra de arte, ¿no? Que es esta conferencia de 1935 sobre Van Gogh y sobre el arte, ¿no? Ahí también pasa por una distinción entre la cosa y lo útil, y donde habla de la coseidad de la cosa y nunca se termina por entender ahí qué es esa coseidad de la cosa, ¿no? Acá yo quiero pensar que sí, pero también se va a poner divertido el asunto, ¿no? Dice, justo voy a leer un par de párrafos o no sé si darle un pequeño espacio. Yo creo que continúo a ver si alcanzo a terminar, ¿les parece bien? Y después abrimos preguntas y comentarios, porque si no me preocupa que no vayamos a alcanzar a revisar esto. Dice Heidegger, todas las distancias en el tiempo y en el espacio se encogen. Aquellos lugares para llegar a los cuales el hombre se pasaba semanas o meses viajando, se llega ahora en avión en una noche. Aquello de lo que el hombre antes no se enteraba más que pasados unos años o no se enteraba nunca, lo sabe ahora por la radio. Todas las horas en un abrir y cerrar de ojos. El geminar y el crecimiento de las plantas, algo que permanecía oculto a lo largo de las estaciones, lo muestra ahora el cine a todo el mundo en un minuto. Los lugares lejanos de las más antiguas culturas las muestra el cine como si estuvieran presentes ahora mismo en el medio del tráfico urbano de nuestros días. El cine, además, da testimonio
de lo que muestra, haciéndonos ver al mismo tiempo los aparatos que lo captan y el hombre que se sirve de ellos en este trabajo. La cima de esta supresión de toda posibilidad de lejanía la alcanza la televisión, que pronto recorrerá y dominará el ensamblaje entero y el trasiego de las comunicaciones, ¿no? Esto lo dice justo como la apertura de esta conferencia o artículo. Quiero ver exactamente de qué año es, porque ahorita no me acuerdo. Y bueno, no es la primera vez que Heidegger tematiza estos artefactos pues, tecnológicos, ¿no? Ya en Ser y Tiempo había hablado un poquito del radio, casi siempre lo hace un poco a tono de queja, y también ya en otros lugares había hablado del avión, ¿no? De otro tipo de, de artefactos que para él hacen que las distancias se vean subsumidas, ¿no? Y para él es problemático, pero quizá no necesariamente forme parte como de algo mucho más lejano o más concreto que quizá un desagrado por este tipo de objetos tecnológicos, ¿no? Pero lo que está en juego para él, de manera más preponderante, es el hecho de que esta proliferación de inmediatez frente a a los diferentes tipos de objetos, en vez de realmente darnos una relación con ellos, anulen toda relación. O sea, esta proliferación de imágenes, esta proliferación de información, para Heidegger hace que de hecho perdamos rápidamente algún tipo de interés en cómo profundizar o detenernos a pensar qué es lo que son cada una de estas cosas. Vean cómo Heidegger, su mayor problema con la modernidad es el tiempo, pero no el tiempo como estructura existenciaria en Ser y Tiempo. Ya allí está más o menos parte de esta inquietud, ¿no? Pero para Heidegger, uno no sabe lo que algo es, solamente viéndola, describiéndola, midiéndola o incluso a lo mejor estudiándola bajo todas las luces posibles de las ciencias o de los saberes. Incluso aunque se salga de las ciencias exactas, tampoco se podría saber lo que las cosas son por una aproximación disciplinar especializada en etnografía, en antropología, en historia del arte, en sociología. Ninguno de todos estos saberes, a pesar de que se conjuntaran y nos dieran una visión más o menos panorámica e integral de todo lo que se puede decir de una sola cosa, nos darían lo que la cosa es. O sea, porque a pesar de que eso nos pueda tomar un minuto, cuando vemos a lo mejor una monografía de un objeto o un libro, una tarde o 2 tardes leyendo sobre algún tipo de objetos en específico, para Heidegger pensar algo no es eso. Para Heidegger pensar algo es cohabitar con ello. O sea, y eso se requiere realmente años. Heidegger no cambia sus ejemplos en 30 años, a veces, o sea, sigue pasando por la piedra, por el animal, por la jarra, por el avión, por el radio y por el puente, ¿no? Por el templo. O sea, y de hecho incluso retoma a la misma constelación de autores o de pensadores con los cuales articula esto, ¿no? Estoy pensando en Hölderlin, estoy pensando en Rilke, estoy pensando en Nietzsche, en Aristóteles, en Agustín también, aunque de alguna forma siempre trata como de pensar más allá de su dogmática particular en las academias especializadas, ¿no? O sea, es un pensador lento. Heidegger es alguien que trata de pensar con lentitud y que no quiere que tengamos ya de inmediato como un paper que se publique ahorita y que se lea 5,000 veces mañana, ¿no? O sea, no es esta dinámica filosófica contemporánea de exigencia de sobreproducción. Está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, dice lo siguiente también, ¿no? La cuestión es sobre la cercanía y la lejanía, ¿no? Respecto de lo colindante, de lo cercano. Dice, ¿qué es la cercanía cuando con su ausencia permanece también ausente la lejanía, ¿no? Vean, aquí lo que le interesa es, permanece también ausente la lejanía. Dice, ¿qué pasa suprimiendo las grandes distancias? Todo está igualmente cerca e igualmente lejos.
¿En qué consiste esta uniformidad en la que nada está ni cerca ni lejos, como si no hubiera distancia? Todo es arrastrado a la uniformidad de lo que carece de distancia. ¿Cómo? Este juntarse en lo indistinto, en lo indistante más bien, no es aún más terrible que una explosión que lo hiciera todo añicos. O sea, está diciendo, esta relación moderna que tenemos con los objetos es casi tan terrible como la devastación de una explosión que lo hace todo añicos. Dice, el hombre tiene la mirada fija en lo que podría ocurrir si hiciera explosión la bomba atómica. Tengan en cuenta que esto es posterior justo como a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice, el hombre no ve lo que hace tiempo está allí y que además ha ocurrido como algo que, como última deyección, ha arrojado fuera de sí a la bomba atómica y a la explosión de esta, para no hablar de la bomba de hidrógeno, cuyo encendido inicial, pensado en su posibilidad extrema, bastaría para extinguir toda la vida en la Tierra. Dice, ¿qué es lo que esperan este miedo y esta confusión si lo terrible ha ocurrido ya? O sea, a este espíritu de, ¿cómo decirlo?, de la Guerra Fría emergente, ¿no? De que están los americanos y los rusos, pues casi como que en constante amenaza de si te mueves más para allá lanzo la bomba yo, ¿no? Si te mueves más para allá lanzo la bomba yo. O sea, y ahí Heidegger dice, ¿cuál es el sentido de ese miedo? Si ya de alguna forma hemos perdido las cosas. O sea, nuestra relación con las cosas es instrumental. Nuestra relación con las cosas es de esta total inmediatez. De hecho, las pides un día y te llegan al otro, ¿no? Y el problema es que en esa cercanía no las podemos extender en sus muchas posibilidades, ¿no? O sea, va a decir un par de cosas más, ¿no? Dice Heidegger, y ahora sí ya va a entrar al ejemplo de la jarra, ¿no? Dice, una cosa es la jarra. ¿Qué es la jarra? Decimos un recipiente, algo que acoge en sí algo distinto de él. En la jarra lo que acoge son el fondo y las paredes, ¿no? O sea, lo que contiene es el fondo y las paredes. Esta no es una jarra, pero bueno. Dice, esto que acoge se puede a su vez coger por el asa. Esto no tiene un asa, ¿no? Dice, como recipiente, la jarra es algo que está en sí. El estar en sí caracteriza a la jarra como algo autónomo, como posición autónoma, que dice Substand, de algo autónomo. La jarra se distingue de un objeto, ¿no? Gegenstand, ¿no? Algo autónomo puede convertirse en objeto si lo ponemos ante nosotros, ya sea en la percepción sensible inmediata, ya sea en el recuerdo que lo hace presente. Dice, sin embargo, la cosidad de la cosa no descansa ni en el hecho de que sea, ahí déjenme, me perdí esta, es que seleccioné citas y eso se me fue. Bueno, me paso a la siguiente, pero básicamente lo que quiere decir es que no está ni la inmediatez del objeto, ni en la otra inmediatez de la representación, ¿no?, mental en ese sentido. Dice, la jarra sigue siendo tanto un recipiente si lo representamos, o sea, lo anteponemos como si no, ¿no? Vorstellung, o sea, de aquello que ponemos ante la mirada o ante la representación. Básicamente es la representación en el sentido de como de lo mental en la tradición alemana es básicamente esta idea de Vorstellung, y Darstellung es aquello que está en su exterioridad como lo presente, que se sostiene sobre sí mismo, ¿no? Dice, la jarra sigue siendo un recipiente tanto si lo representamos o anteponemos, ¿no? Vorstellung, como si no. Como recipiente, la jarra está en sí misma. ¿Pero qué significa que lo que acoge está en sí mismo? El estar en sí del recipiente determina ya la jarra como cosa. Sin embargo, la jarra está como recipiente solo en la medida en que ha sido llevada a un estar. Pero esto sucedió y sucede por medio de un emplazamiento, un Stellen, ¿no? Dice, es decir, por medio del producir, del emplazar desde. El alfarero fabrica la jarra de tierra a partir de la tierra escogida y preparada ex profeso para ello. De ella está hecha la jarra. En virtud de aquello, de lo que está hecha, la jarra puede estar de pie sobre la tierra, ya sea de un modo inmediato, por eso necesita una base, ya sea de un modo mediato, ¿no? Por medio de una mesa o por un banco, dice Heidegger.
Lo que está ahí por obra de este producir es el estar en sí. Dice, si tomamos la jarra como recipiente producido, entonces parece la tomamos como una cosa y en modo alguno como un mero objeto. Una cosa es una cosa en el sentido en el que lo va a desarrollar más adelante, ahorita continúo sobre eso, pero el mero objeto es esta otra reducción de la jarra a ser un objeto de información, ¿no? Pero aquí, en este abordaje, en este párrafo que acabo de leer, Heidegger ya hizo un par de cosas interesantes. Cuando habla de la representación, trae a la idea esta idea de la causa formal, que ya habíamos visto en la pregunta por la técnica, en el sentido de las cuatro causas aristotélicas, ¿se acuerdan? O sea, ¿cuál es la forma? O sea, es esta idea de la idea. La forma de la jarra es su representación o la identificación de sus elementos mínimos como en términos descriptivos, de cuáles son las cosas que debe de cumplir su concepto para que se pueda realizar materialmente. Por otro lado, aquí ya nos está hablando también de la causa material, ¿no? O sea, de la tierra, que de alguna forma sería propiamente la materia o la ile que formaría parte de la causa material de la jarra, pero también de la causa eficiente. ¿Quién es la causa eficiente? El alfarero, ¿no? Y también de la causa, causa formal, de la causa final, ¿no? De para qué está hecha, para contener. O sea, en este caso, Heidegger ya no está como introduciendo o retrayendo la estructura de las cuatro causas aristotélicas, que acuérdense que no son cuatro causas dispersas, son cuatro causas que articulan una unidad, ¿no? Y dice Heidegger, ahora bien, esto que es propio de la esencia de la jarra no es nunca fabricado por la producción. Separada de su fabricación, la jarra, que está para sí misma, tiene que acogerse coligada ahí. En el proceso de producción, la jarra ciertamente tiene primero que mostrar su aspecto al que la produce. Este aspecto es el eidos o la idea en el sentido platónico. Sobre eso le pueden echar un ojo a esta otra conferencia que les había comentado desde antes, o artículo, la verdad es que eso ya no sé cuál es, bueno, qué cosa es, creo que es una conferencia que se llama oh, la esencia platónica de la verdad, que de hecho la había comentado un poquito en la primera sesión porque se publica junto con la carta sobre el humanismo, ¿no? Dice, ahora sí continúo con esta cosa de la jarra. Dice, sin embargo, toda la representación de lo presente, en el sentido de lo proveniente, no alcanza nunca la cosa en cuanta cosa. O sea, la representación como forma de idea o de aspecto, ni tampoco su concreción material, alcanzan a la cosa en tanto que cosa. Dice, la coseidad de la jarra no descansa en el hecho de que ella es como recipiente. Dice, no daremos cuenta de lo que es lo que acoge del recipiente si llenamos la jarra. Está claro que las paredes y el fondo de la jarra son los que se hacen cargo del acoger. Pero despacio, cuando llenamos de vino la jarra, vertemos el vino en las paredes y en el fondo. Todo lo más, lo que hacemos es verter el vino en las paredes y sobre el fondo. Paredes y fondo son evidentemente lo impermeable de la jarra. Dice, ahora bien, lo impermeable no es todavía lo que acoge. Cuando llenamos del todo la jarra, el líquido fluye en la jarra vacía. El vacío es lo que acoge del recipiente. El vacío, esta nada de la jarra, es lo que la jarra es como recipiente que acoge. Aquí hay una cosa muy singular porque de alguna forma la jarra es un objeto, pues ahora sí que un poco como paradigmático para lo que Heidegger trata de mostrar aquí. Porque por un lado es algo que recibe y que contiene, pero al mismo tiempo para poder contener tiene que tener esta estructura del vacío. Y de hecho lo que dice inmediatamente después de esto es que la idea de vacío pues claramente está descartada por la ciencia moderna, ¿no? O sea que no hay un vacío ahí en la jarra, que simplemente hay pues una materia gaseosa o en todo caso hay aire que está también compuesto por elementos de otros tipos. Pero lo que dice es que ese vacío no es al que remite cuando está pensando en ese vacío que puede acoger en la jarra, ¿no? Pero por qué dice todo esto? Finalmente lo que quiere descartar es que aquello que sea la jarra sea simplemente el cumplir con una idea, como la de la producción, ¿no? Pensemos en la jarra que diseña un diseñador industrial,
¿no? Eso no es propiamente lo que la jarra es, pero tampoco es lo que hace meramente el artesano. Y tampoco es su mera disposición de descripción, de que la jarra es aquello que puede contener con un vacío, con una base y con unas ciertas paredes, o incluso con la posibilidad de verter, y ya sea que implicaría tanto esta eh, hechura para que se pueda vertir por ahí el líquido, al mismo tiempo que las asas, ¿no? Y va a decir más adelante Heidegger, porque va a empezar a ponerse más divertido el asunto. Dice, la coseidad de la cosa permanece oculta, olvidada. La esencia de la cosa no accede nunca a la patencia, es decir, al lenguaje. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la aniquilación de la cosa como cosa. Esta aniquilación es tan inquietante porque lleva consigo una doble ceguera. Por un lado, la opinión de que la ciencia, de un modo previo a toda experiencia, acierta con lo real en su realidad, o sea que la ciencia realmente dice lo que las cosas son. Dice, por otro, la ilusión de que sin perjuicio de la indagación científica de lo real, las cosas pudieran seguir siendo cosas, lo que supondría que ellas eran ya siempre cosas que esencian. Dice más adelante, ¿no? Eh, Ahora sí, ya como tratando de retomar esta cuestión sobre cómo es que la jarra es una cosa. Dice, si las cosas se hubieran mostrado ya siempre como cosas en su cosidad, entonces la cosidad de la cosa se hubiera revelado. Esto hubiera interpelado al pensar, pero en realidad la cosa como cosa sigue estando descartada, sigue siendo algo nulo y en ese sentido está aniquilada. Dice, esto ocurrió de un modo tan esencial que no es que las cosas ya no se les permita hacer cosas, sino que las cosas todavía no han podido aparecer nunca al pensar como cosas. O sea, aquí Heidegger va a darle la vuelta a la idea moderna de cosificación. O sea, no es en el sentido usual ni coloquial. Aquí la coseidad o lo que hace que la cosa sea una cosa es algo positivo. Es algo que de hecho va a estructurar toda la disposición de la ontología hacia la que se dirige. Regresa un poquito a la cuestión de la jarra, ¿no? Dice, en el agua del obsequio demora el manantial. En el manantial demora el roquedo, o sea, como toda esta estructura rocosa a partir de la cual hay como que la filtración de las aguas, ¿no? O sea, la montaña también de alguna manera. Dice, en él, el oscuro sopor de la tierra que recibe las lluvias y el rocío del cielo. En el agua del manantial demoran las nupcias del cielo y la tierra, demoran en el vino que da el fruto de la cepa, un fruto en el que el elemento nutricio de la tierra y el sol del cielo están confiados el uno al otro. En el obsequio del agua, en el obsequio del vino, demoran siempre cielo y tierra. O sea, en el obsequio que puede caber en el vino como potencia de la fruta y en el agua que va a llegar a la jarra, en este obsequio que va a proveer la montaña y el manantial, demoran ya el cielo y la tierra para Heidegger. Dice, pero el obsequio de lo vertido es el carácter de jarra de la jarra. En la esencia de la jarra demoran tierra y cielo. El obsequio de lo vertido es la bebida de los mortales. Calma su sed, solaza su ocio, anima sus reuniones. Pero el obsequio de la jarra se obsequia también en vistas a la consagración, o sea, a la fiesta que de alguna manera permite la comunión propiamente de la comunidad, ¿no? O sea, la consagración es gracias también a las posibilidades de que haya el vino y de que haya también pues, este obsequio del manantial. Vean cómo ya se puso bastante misteriosa la cosa y se está poniendo como más poético el asunto heideggeriano por acá, ¿no? Dice, en el obsequio de lo vertido, que es una bebida, demoran a su modo los mortales. En el obsequio de lo vertido, que es una libación, demoran a su modo los divinos, que reciben de nuevo el obsequio del escanciar como el obsequio de la dádiva. En el obsequio de lo derramado y vaciado, o sea, propiamente del vino, demoran demoran cada uno de ellos de un modo distinto los mortales y los divinos. En el obsequio de lo vertido demoran
tierra y cielo. En el obsequio de lo vertido demoran al mismo tiempo tierra y cielo, los divinos y los mortales. Los cuatro, unidos desde sí mismos, se pertenecen unos a otros. Anticipándose a todo lo presente, están replegados en una única cuaternidad, ¿no? Cielo, tierra, los divinos y los mortales. Vean cómo Heidegger de alguna forma ya se voló la barda del pensamiento moderno, y yo quiero pensar que para bien, ¿no? Justo qué es lo que imposibilitaba a la cosa que pudiera ser algo que vinculara o que fuera incluso algo colingante, algo que permita una coligación. El hecho de que la estructura de emplazamiento de la ciencia moderna haga que las cosas sean únicamente un conjunto de información, de cálculo material, de cálculo o descripción formales o de su estructura de diseño, por ejemplo, o incluso en términos de su descripción funcional. Pero todo esto hace que la cosa permanezca aislada. O sea, y de hecho lo que quiere decir con toda esta cuestión sobre la dádiva, sobre la demora y sobre el obsequio o el obsequiar del cielo y la tierra o de los divinos y los mortales que espera ahí en la jarra, es lo que hace que la cosa para Heidegger sea básicamente aquello en lo que aparecen todos estos. O sea, eh, no hay jarra si no hay propiamente la montaña y esta estructura rocosa que permite la filtración. No hay jarras si no hay el manantial. No hay jarras si no hay un riego de la vid, ¿no? Y si no hay vid también, o sea, no hay vid si no hay el cultivo y el cuidado de la tierra, y no hay cuidado de la tierra si no hay comunidad humana. Si no hay comunidad humana, tampoco hay necesidad de los diferentes ritos de la agricultura. O sea, para que haya un tiempo de cosecha, un tiempo de siembra antes a este, y tras el tiempo de la cosecha, justo la congregación, ¿no? Esta consagración de la comunidad que haría que allí en el vino que permite el festejo de que se ha trabajado la tierra, de que se ha recibido el agua de la montaña, sea también el obsequio en el cual se juntan el cielo y la tierra, los divinos y los mortales, ¿no? Los diferentes dioses que aparecen ahí en la congregación, que aquí ahora sí que dependiendo de sus adscripciones o filiaciones, pues lo mismo puede caber Dionisos, ¿no? Que Cristo, ¿no? Y de hecho para Heidegger, como para Nietzsche, ahí hay unas cosas como, bueno, Nietzsche las dice un poco con malicia, la verdad. Heidegger no lo dice como con esta intención de confrontar el cristianismo con el dionisismo, ¿no? Heidegger sí ve que en Dionisos ve a un Dionisos más que como una disposición del arte, como una disposición de la dádiva de la naturaleza encontrada en su simbolización y en la construcción de lo comunitario. O sea, el vino es el regalo de Dionisos, pero es el regalo para que conforme, que constituya la comunidad. O sea, y esta comunidad en la fiesta, en la celebración y en la que recolecta y en la producción del vino, ¿no? De la fermentación de la uva, finalmente hace que todo coincida todo este escenario que Heidegger ya trazó, ¿no? O sea, están ahí el cielo y la tierra, los divinos y los mortales. ¿Y dónde están? Propiamente en eso que la jarra puede acoger. La jarra acoge toda esta predestinación sin el cual, de hecho, es la predestinación de su ser. O sea, eso que demora en el cielo y en la tierra, en los divinos y en los mortales, es el ser de la jarra. La jarra es la coligación de todo esto, porque es la que da cabida ya sea al agua del manantial, ya sea al vino de consagración, pero sobre todo hace que la fiesta sea fiesta, que los hombres sean hombres y que la comunidad sea este lugar de encuentro. Entonces, ahora sí que Heidegger está tratando de mostrar que la cosa para él va a ser más o menos esto, ¿no? Yo creo que ya con eso voy a ir concluyendo. Dice, la tierra, no, dice, la cosa no está en la cercanía como si esta fuera un continente. La cercanía prevalece en el acercarse como el hacer cosa de la cosa. Haciendo cosa, la cosa hace permanecer a los cuatro unidos, tierra y cielo, los divinos y los mortales, en la simplicidad de su cuaternidad. Una cuaternidad que está unida desde sí misma.
La tierra es la entrañante, la que porta, la que construye, la que fructifica alimentando, abrigando aguas y roquedos, vegetales y animales. Cuando decimos tierra, estamos ya pensando en los otros tres desde la simplicidad de los cuatro. Dice, el cielo es la marcha del sol, el curso de la luna, el fulgor de los astros, las estaciones del año, la luz y el crepúsculo del día, la oscuridad y la claridad de la noche, la bondad y la inclemencia del tiempo, el paso de las nubes y la profundidad azul del éter. Cuando decimos cielo, estamos pensando ya en los otros tres desde la simplicidad de los cuatro. Los divinos son mensajeros de la deidad, los que se dan señales de ella, los que dan señales de ella. Es el prevalecer oculto de esta deidad de donde aparece el Dios en su esencia, lo que lo sustrae a toda comparación con lo que es presente. Cuando nombramos a los divinos, estamos pensando ya en los otros tres desde la misma simplicidad de los cuatro. Los mortales son hombres, son los hombres, se llaman mortales porque pueden morir. Morir quiere decir ser capaz de la muerte en cuanto muérete. Solo el hombre muere, el animal termina. No tiene la muerte como muerte ni delante ni detrás de él. La muerte es el cofre de la nada, es decir, de aquello que desde ningún punto de vista es algo que simplemente es, pero que a pesar de todo, esencia, incluso como el misterio del ser mismo. La muerte como cofre de la nada alberga en sí lo esenciante del ser. La muerte como cofre de la nada es el albergue del ser. A los mortales los llamamos ahora los mortales, no porque su vida terrena termine, sino porque son capaces de la muerte como muerte. Los mortales son los que son como mortales, esenciando en el albergue del ser. Ellos son esencialmente con el ser como ser, ¿no? Y dice finalmente Heidegger, pensando la cosa como cosa, cuidamos de la esencia de la cosa llevándola a la región desde la cual esta esencia, hacer cosa es acercar el mundo. Acercar es la esencia de la cercanía. En la medida en que cuidamos de la cosa como cosa, habitamos la cercanía. El acercar de la cercanía es la dimensión auténtica y única del juego de espejos del mundo. Pero vean, finalmente lo que muestra Heidegger es que la estructura ontológica de la cosa es la cuaternidad. La estructura ontológica de la cosa es que hace coligar, hace que aparezca el sentido de la tierra, el sentido de la muerte, pero también el sentido de lo eterno. Hace que aparezca el sentido del cielo, hace que aparezca el sentido de la tierra. Acuérdense de lo que dice Nietzsche. De hecho, Nietzsche dice que el Zaratustra es el sentido de la tierra, y ahí básicamente lo que está diciendo es, somos una inmanencia, somos una finitud. Pero acuérdense que también que para Nietzsche mismo, perdonen que lo lleve un poco hacia Nietzsche, ahorita lo regreso a Heidegger, ¿no? Para Nietzsche también la cosa está en la eternidad es el instante. O sea, no hay más eternidad que la del instante para Nietzsche. Y lo que diría Heidegger acá es que la cosa justo es esta estructura en la cual acaecen todos. O sea, en la jarra y en el ser cosa de la jarra, de hecho el ser cosa de la jarra es que pueda reunir todo, que a partir de ella haya el cielo y la tierra, que a partir de la jarra haya también los divinos y los mortales. Eso es lo que decía Heidegger hace rato, de que si no habían visto que la esencia de la cosa era el hacer cosa, es esto. ¿Qué es lo que hace la cosa? Reúne. Pues bueno, yo con eso ya termino para ver si quedan un par de preguntas o comentarios sobre las últimas, los últimos textos. Yo tendría dos preguntas. Una en esto que estabas comentando. ¿Qué tanto somos capaces de la muerte? O sea, no es como la incapacidad de experimentarla. No creo que Heidegger esté parado ahí, en ese sentido, por entero. O sea, porque o sea, sí es cierto que no tenemos una experiencia de ello, pero acuérdense que Heidegger no es un filósofo que piense que la experiencia o los modelos de experimentación sean los modelos de la verdad. No necesitamos experimentar la muerte como sujetos de experiencia de muerte
para saber cuál es su lugar y su sentido. Lo sabemos sin estar muertos. O sea, el sentido de la muerte para Heidegger, de hecho, en ese sentido, hace un regreso a ser y tiempo. ¿Para quién tiene sentido la muerte sino para el hombre? O sea, cuando está diciendo esto de que la muerte hace esenciar, no quiere decir que, de hecho, no es nada darketo Heidegger por acá. Lo que está diciendo Heidegger es en realidad que esa conciencia de la muerte, esa certeza de que vamos a morir, es lo que construye el sentido de nuestra vida. O sea, que por ejemplo, si para los animales hay término, dice Heidegger, para nosotros no, para nosotros hay muerte. La muerte es eso que nos permite saber que somos finitos y eso que nos permite orientar el sentido de nuestras vidas. Y con el sentido de nuestras vidas, también Heidegger se refiere a esta posibilidad de pensar y de pensar con lo que está en lo circundante, con lo que está en la proximidad. O sea, de hecho aquí Heidegger lo que dice es, la muerte abre la posibilidad del pensamiento y no hay pensamiento sin muerte. O sea, lo que permite que haya pensamiento, que haya la posibilidad de construir eh, esta estructura de cuaternidad de la cosa, es también que somos finitos. Si fuéramos infinitos no tendría sentido, pues no lo sé. Bueno, no lo sé también, no somos infinitos, eso sí lo sabemos, ¿no? No en el sentido, eh, bueno, no sé en qué sentido se puede hacer infinito. Quizá en un sentido aristotélico, quizá en un sentido también heideggeriano de las posibilidades del desocultamiento, pero quizá no sea realmente infinito en el sentido literal, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor son posibilidades múltiples e incontables, pero no sé si infinitas. Simple. Somos infinitos poéticamente, ¿no? Oye, perdón, doctor, ¿qué tal? Hay un autor, no sé si ha escuchado hablar de él, Karl Rahner, que un gran teólogo, ¿no? En teología es de los grandes, y gran parte de su grandeza fue reflexionar desde el filtro de Heidegger, Husserl y Marichal, las ideas o la metafísica atomista. Entonces, acuña en teología términos que le son ajenos, el existencial y cosas que vienen de Heidegger. Y a lo mejor, no sé cómo le parece esto que voy a comentar. Rahner trae no sé también si la recuerdo bien, ¿no? Pero una reflexión sobre el ser, pensándolo como oyente de la palabra, de hecho es el título de uno de sus libros, la palabra divina, ¿no? Lo trascendente. Este ser oyente constantemente es un a priori que no simplemente tiene lo a posteriori tras de sí o adelante de sí, entendido como mundo, sino que el mundo está contenido en el ser, en el humano, ¿no? En el ente. Y entonces dice, no es una a prioridad trascendental, constante o universal, y tampoco es una a posterioridad, o no sé cómo se diga, total. ¿No? Necesitamos, para llegar a posteriori, necesitamos regresar a lo categorial. Y lo que dice Rahner es, ese regreso, en términos como pues existenciales, porque al final de cuentas no nos hacemos en las cosas, tomándolas, haciéndolas, sino simplemente estando referidos existenciariamente, es lo que nos hace tener un contacto que podría categorizarse como contacto trascendental a final de cuentas. Y ahí es en donde comienza a desarrollar una relación del humano con lo trascendente en términos ya de religión. Y ya. Ok. Es más bien, es como un comentario, ¿qué opinan? ¿No? O sea, como que trae categorías de Heidegger a la teología. Obviamente Heidegger no estaba pensando en términos de la relación del humano con lo divino, pero bueno, las utiliza como herramientas, ¿no? Y obviamente a este nivel de adquirir categorías de filosofía, todavía tampoco en teología le ponen nombre de Dios, y luego menos Dios de esta religión, ¿no? Sino lo que hace Rahner es intentar ponerle categorías filosóficas a un análisis teológico.
Me parece interesante, aunque me declaro incompetente en cuestiones de teología atomista y en cuestiones como mucho más, pues propiamente no conozco los autores, ¿no? Puedo señalarte un par de cosas o comentarte un par de cosas respecto de Heidegger y un par de problemas vinculados con esto, ¿no? Heidegger tiene una noción que es ontoteología, ¿no? Y él la utiliza para señalar este ámbito como de metafísica, de corte cristiano, medieval, principalmente patrístico, si quieres, pero en todo caso, apelando a la idea de la creación, a que de alguna forma lo ente forma parte de una estructura metafísica en la que lo ente es lo creado, ¿no? Pero Heidegger sigue pensando que esto forma parte del olvido del ser, ¿no? O sea, y de hecho, eso no quiere decir que tengamos que tener necesariamente a un Heidegger totalmente secular, ¿no? Yo creo que para Heidegger, de hecho, no hay secularización porque la secularización forma parte del mito y de la estructura de pensamiento de la modernidad. O sea, y en su crítica a la modernidad también hay una crítica a la secularización obligatoria de los estados-nación o del pensamiento académico, ¿no? Pero vean, está hablando de la cosa y parece que no sé si se metió a ácidos o realmente algo le pasó en sus caminos de bosque, ¿no? Pero está hablando de los divinos y los mortales, ¿no? En el pleno siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, acaba de mencionar al inicio del artículo esta cuestión sobre el peligro que hay alrededor de las bombas atómicas. Y está hablando de los divinos, ¿no? De los dioses, de la divinidad, lo dice también en singular, ¿no? O sea, y aquí, ¿qué es lo que quiero señalar? Para Heidegger, el sentido de la religión no es trascendente, está en la inmanencia, porque no sería una verdad científica, ni tampoco sería una verdad lógica del orden de la teología. O sea, para Heidegger no hay modo en el que el pensamiento pueda fundamentar una realidad tal. O sea que sí habría una renuncia a esta continuación de los dogmas teológicos. Pero eso no quiere decir que haya una renuncia al sentido de la religiosidad como esto que colinda, que coliga, que permite que las cosas estructuren su sentido y que los humanos articulen comunidad. O sea, en ese sentido, Heidegger no tiene una crítica a las religiones ni a la religiosidad humana. Para Heidegger, la religiosidad vincula con la tierra, con el cielo, a los hombres entre sí. Y su sentido no es si sí hay una verdad, de verdad un trasmundo. Su sentido es que su mismo dogma, aunque se oriente como dogma hacia un porvenir o hacia algo que estaría en otro plano, ya tiene sentido en este como la articulación de lo comunitario. O sea, creo que podría decir eso, pero Heidegger no va a afirmar los dogmas de ninguna religión. O sea, tampoco va, insisto, no es un ateo en el sentido en el que lo son, por ejemplo, los existencialistas franceses, porque la cuestión del ateísmo, lo mismo que la de la teología para Heidegger, es casi como de, a ver, ¿quién tiene la verdad sobre esta otra realidad? ¿No? Los que dicen que no, los que dicen que sí. Pues el problema para Heidegger no está en si existe o no existe, porque de alguna forma eso rebasa nuestras posibilidades o rebasa incluso nuestra estructura de acontecimiento. Pero lo que sí tiene sentido para Heidegger es cómo esto funda mundo. Y ahí yo creo que es donde se llegan a meter también sus adscripciones en un orden de prácticas. O sea, es como si Heidegger, a mi parecer, fuera un católico inmanentista. El sentido del catolicismo para Heidegger es su vínculo con su comunidad, literalmente con sus colegas, bueno, no colegas, con sus, es que no sé cómo es esa categoría, pues con sus compañeros de pueblo, con su esposa, con sus hijos, con su familia, o sea, con la gente con la que se encuentra cuando va a la iglesia, porque Heidegger va a misa. Y no obstante, nunca en su filosofía y en las entrevistas tampoco es como que diga para él si cree o no cree, o si su filosofía es una filosofía que afirme una verdad teológica. No va por ahí la cosa. O sea, en todo caso, su filosofía no va para allá.
pero tampoco quiere decir que esté peleado con eso. Yo tengo una duda, otra duda. Cuando mencionaba esto de la radio, la verdad es como que se me hace simpático y no sé, o sea, como que quisiera escuchar si hay algún cambio o es lo mismo ahora con Zoom o con WhatsApp, ¿no? Como que se ha vuelto más inexistente la cercanía y la lejanía, ¿no? Y sobre eso, o sea, creo que también tengo una duda de continuación del anterior en esto de la muerte, o sea, no es decías, ¿no? Que si la muerte no hay si no hay muerte no hay pensamiento, ¿no será que eso pasa? O sea, que por ahí escuchaba, ¿no? Que el capitalismo invitaba a no tener límites, ¿no? Como a incluso negar la muerte. Eh, no estamos como en eso, no sé si esté ligado como a esto de la eternidad del instante de Nietzsche que mencionabas, ¿no? No sé, o sea, creo que ahora con la pandemia quizá ha estado un poco cercana o en algunos momentos, pero, pero bueno, no sé, a mí personalmente creo que también es algo que se nos escapa, ¿no? O sea, creo que tal vez no funcionaría mucho el capitalismo si tomáramos conciencia de esto, ¿no? Y quizás lo que dices como la posibilidad del pensar a partir de la muerte. Ahí la cosa es si la presencia de una idea o la circulación de la idea es propiamente pensarla, ¿no? Por eso, de hecho, lo que primero que critica Heidegger en esta conferencia es la velocidad del mundo contemporáneo. O sea, que aparezcan ideas e imágenes que en el radio, ¿no? Te pongan un comercial y después te pongan otro comercial, después otro, no quiere decir por entero que estés pensando cada una de esas cosas. De hecho, entre más velocidad hay en la sucesión de representaciones o de presencias, menos detenimiento en el pensar hay. Para Heidegger, que tengamos a la muerte todos los días en las noticias, no quiere decir que le estemos pensando. O sea, de hecho, sería parte de esta cosa que dice, su cercanía la produce más bien una distancia. Y yo creo que es algo que podemos ver con la pandemia, ¿no? Se habla tanto de la muerte y de las condiciones en las que acontece, que se piensa realmente muy poco en, en todo lo que implica. O sea, porque ahora de hecho lo que hay es una predominancia de que si es una biopolítica, que si es una necropolítica, que si no sé qué, que si bla, 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 ¿no? Que si el Estado, que si la salud, bueno, que si los sistemas de salud, que si los científicos, que si los antropólogos, que si los filósofos. Bueno, ¿qué significa para mí la muerte en específico de tal o cual persona? ¿No? ¿Cuándo alcanza realmente su sentido? ¿No? Sobre todo pensando en que en el duelo es propiamente un tiempo de la muerte, o sea, que es un tiempo que se puede diferir hasta el infinito, ahora sí, ¿no? Que no habría la posibilidad de que algo termine de doler, aunque uno pueda finalmente afrontar cómo vivir con ello. O sea, es una cosa ahí como para seguir pensando también, Mario. Yo justo lo que no creo es que la presencia de los temas indique que los estamos pensando. Y eso mucho más con los teléfonos, ¿no? Con WhatsApp, ¿no? A mí, si hay algo que me molesta de los teléfonos, y claro que son entretenidos, claro que son como, justo ese es el problema, son entretenidos, ¿no? Y atrapan y pues divierten, pero yo creo que la gran mayoría de los presentes recordamos un tiempo de nuestra vida previo a los teléfonos inteligentes, ¿no? Y no es una crítica de tecnófobo, para nada, yo los utilizo, ¿no? Y a veces me divierto mucho con ellos, pero era otra velocidad de interacción con el mundo, con las personas, con nosotros mismos, con nuestras ideas, con nuestras emociones. Ahora pasas de una a la otra y cuando realmente le das la dimensión y la profundidad a ellas, ¿no? De ahí viene la crítica de Heidegger a la radio y a la televisión. Si hubiera visto lo que pasa con los medios digitales, yo creo que le da un paro. Heidegger no podía ni siquiera con la velocidad de las ciudades pequeñas en Alemania. O sea, para él estar en las ciudades será realmente un fastidio. Eso lo pueden revisar en la biografía que hace
Safransky. Tiene una biografía muy bella sobre Heidegger que se llama Un maestro en Alemania, que se puede leer muy bien, se lo recomiendo mucho. Y es una biografía intelectual y también una especie pues, de psicobiografía o de biografía de sus acontecimientos importantes, de opiniones, bastante bien documentada, ¿no? Es una biografía filosófica, podría decir. Entonces, sí, Heidegger, más que una crítica solamente a la ciencia y al mundo moderno, lo que critica mucho es la disposición ontológica de lo que somos ahora en nuestro trato con las cosas. Piensen que, por ejemplo, antes, es que sí suena un poco tecnófobo, estaba esta cosa de hacia finales del siglo XIX aparece, si no me equivoco, en el Reino Unido, estos movimientos que se llaman arts and crafts, ¿no? Que son justo como eh, de hacer las cosas a mano, o sea, de esta resistencia a la industrialización homogénea. Por ejemplo, si vas a tener sillas en tu casa, haces cada una pues, por sí sola, y de tal manera que cada una de ellas es única y implica una relación con ese tipo de madera en específico, con los clavos que le vas a poner, con cómo la vas a estructurar, incluso cómo la vas a ornamentar. Y la idea detrás de este movimiento era, pues, reencantar este mundo en el cual las cosas producidas en serie no tienen alma. Sí tiene un poco como de animismo, no sé, de estos territorios, ¿no? Pero finalmente, pues trata de tener una relación distinta con las cosas. Ustedes lo sabrán, a lo mejor si alguna vez han fabricado cualquier cosita, ¿no? En su vida. O sea, el mismo trato con el material específico, que si lo limas, que si lo cortas, que si lo pegas, que si lo lijas, es un trato distinto a que simplemente si lo compras y lo pones ahí en tu colección y le das el checklist. O sea, finalmente para Heidegger, eso es lo que quiere, que tengamos una relación más detenida. Y si hay una crítica de Heidegger al capitalismo, va mucho más en este sentido. Ahí podría coincidir. Creo que después de que lo pensé, no me acuerdo quién me hizo una pregunta sobre esto la sesión pasada. No me acuerdo si fue Pablo o si fue otro compañero, sobre qué es lo que podía pensar Heidegger respecto de lo impropio y lo impropio y la alienación. No lo ponen esos términos como más cercanos al vocabulario marxista, pero sí lo ponen estos términos de distancia ontológica y de olvido de la cosa. Creo que tenía la mano levantada Samantha. Lupita, creo. Ah, sí, también. No, adelante. Sí. Adelante, No, Samantha, una vez ya que estás. ¿Perdón? Ok. No, es que el compañero quería decir algo más, pero bueno, entonces yo pregunto, ya fue lo ¿era en relación con lo de la muerte? Y que tener esa conciencia de la finitud era lo que de alguna manera posibilitaba el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y cuando mencionaste lo de que no lo dice en un sentido darketo, me acordé de cuando el ser y el tiempo habla de la angustia y la menciona como ese estado de ánimo que de hecho posibilita un estado del ser en el que se vuelve consciente de todas estas cuestiones, ¿no? Pero a mí no me queda del todo claro cómo se entiende la existencia después de la angustia, si existe una forma de superación de ese estado de angustia que te permite volverte consciente de eso, o si está hablando de alguna manera de una angustia permanente y perpetua que posibilita que constantemente estamos pensando. Va por ahí. Es una pregunta que nunca había reparado, o sea que realmente sí me agarras como muy en curva, pero yo tengo la impresión de que justo para Heidegger la angustia no es un aspecto negativo. O sea, finalmente no, yo creo que sabe que a partir de la angustia como estructura existenciaria hay otras posibilidades de apertura de lo que es, ¿no? De lo que uno mismo es justo. Y en ese sentido, pues la angustia podrá ser terrorífica, aunque él casi la quita de todos los elementos psicologistas, ¿no?
de hecho insiste en eso, en que la angustia no tiene que ver con sus reduccionismos psíquicos o con sus reduccionismos como emocionales, ¿no? Que sería como más bien un estado de, como de, ¿cómo decirlo? Como de vaciamiento de propiedades o incluso de esencialismos o de determinaciones más bien, ¿no? Y creo que ese estado de angustia finalmente es algo que se puede aprovechar justo para continuar en esta cosa que implica tanto el peligro como lo que salva. Yo creo que se podría vincular mucho más con lo que, a mi parecer, también un poco con esta sorpresa que me genera tu pregunta, me hace pensar en lo que dice de Hölderlin, ¿sabes? O sea, porque Heidegger después de Ser y Tiempo habla muy rara vez de la angustia. O sea, son de esas cosas en las que no regresa con la misma insistencia como regresa con otros tópicos o con otras figuras. Y a mí me parece interesante porque creo que sí estaría vinculado con la posibilidad de la poiesis, que tiene esta como pues, doble cara, ¿no? Por un lado desoculta, pero al mismo tiempo en esa posibilidad de desocultar hay un ámbito de apertura del Abgrund, del abismo, ¿no? O sea, hay una fundamentación de la aletheia o una fundación del origen de esto que se va a mostrar en el desocultamiento, que tiene como todo lo originario en Heidegger la estructura del abismo, este Grund que está también en el Abgrund, que es el fundamento. Entonces, yo pensaría que para Heidegger finalmente todo esto forma parte como pues de las posibilidades mismas del acontecer, ¿no? De esta hermenéutica de la facticidad, del hecho de que la angustia no es algo que puede entrar como en dinámicas de lo psiquiatrizable, ¿no? O sea, si tengo ansiedad, pues me tomo un chocho y ya. No iría por ahí. De todas maneras, eso no anula la angustia. Aunque lo que sí hay para Heidegger, yo creo que es este intento de que no exista la angustia. O sea, lo que ve peligroso Heidegger es que en la estructura de emplazamiento, en esta disposición científica de que sepamos lo que es cada cosa y nada se mueva, hay un terror a la angustia como posibilidad de apertura. No sé si más o menos me acerco a tus inquietudes, pero si no, no te preocupes, luego las platicamos. Sí, me queda más. Lo voy a seguir pensando, pero sí me queda un poco más claro. Gracias. A ti por la pregunta. Y Lupita creo que quería comentar algo. Me hiciste hace rato una pregunta, que si Sí, para Heidegger no existe la reencarnación, pues sí. existe su sentido. Finalmente la reencarnación, o sea, es, es una palabra, tiene toda una relación con liturgias, tiene una relación con, con comunidades religiosas. Su sentido, como su ser, está ahí, que exista en el sentido como de algo que se pueda probar científicamente o que sea parte como de su ontología, pues yo creo que no forma parte de sus intereses. Pero no sé si querías comentar eso. Sí, y aparte otra cosa, hablando sobre la apreciación de las cosas, llamémoslas artesanales o manuales que se podrían hacer. Yo creo, o sea, muy particular mi pensar, que, que creo que no es necesario a veces adquirir algo hecho a mano como para apreciar lo que la tierra, la madre tierra nos da, ¿no? Porque, por ejemplo, una silla metálica, pues obviamente los minerales de dónde vienen, aunque está hecha por algún desconocido, creo que desde ahí va la conciencia de el cuidar lo que la madre naturaleza nos da, porque aun cuando se tienen los recursos económicos para cambiar, no sé, un comedor cada año, cada 2 años, no se trata de eso, sino se trata más bien de la apreciación de, vuelvo a mencionar, lo que la madre naturaleza nos da. Sin embargo, yo creo que la sobreexplotación que se le ha hecho a la tierra y una de las partes muy fundamentales, que es el petróleo, yo creo que desde ahí como seres humanos hemos
¿cómo podríamos decir? No sé, los gobiernos han permitido sobre industrialización para que nosotros podamos adquirir a lo mejor cosas más baratas, pero también más contaminación, porque no sé, un vaso de vidrio me va a costar más que un vaso de plástico, pero al final si el vaso de plástico ya no me gustó, no me sirvió, lo echo a la basura y de alguna manera es más contaminante que el propio vaso de vidrio. Entonces yo creo que desde ahí una de las partes muy, muy fundamentales es pues la educación que traemos en el núcleo familiar de apreciar y cuidar nuestro planeta. Ya de ahí se derivan muchísimas otras cosas, considerando muchos pensadores, como en este caso el tema que estamos tratando de este filósofo pues, tan misterioso y tan profundo, ¿no? Y que poca gente, yo entre ellas me considero que realmente yo no sabía prácticamente nada de él. Sin embargo, ahorita hablando sobre este tema de la cosa, pues, valga la redundancia, pues sí, muchas cosas las cuales ignoraba y que de alguna manera me hacen sentir con más compromiso y conciencia de aquí en adelante. Sí, gracias por tus comentarios, Lupita. También yo creo que Heidegger es un pensador, por eso insistía, de un tiempo muy, muy lento, ¿no? Me acuerdo que cuando estudiaba mis primeros años de filosofía, mi entonces tutora, ¿no? Me decía, si quieres pensar algo, ponte a verlo 3 horas, así tal cual, ¿no? ¿Quieres pensar la planta? Plántate frente a la planta 3 horas, ¿no? Y no una vez, ¿no? Hazlas las veces que sea necesario. No necesariamente justo para que las cierres o para que digas, ya sé lo que es, ¿no? Sino que para que de alguna otra forma su proximidad te permita ver algo que en esta es solamente idea de cosificarla o identificarla, pues crees que ya la dominas, ¿no? Por eso Heidegger habla del despotismo del ente, cuando uno le dice a las cosas lo que tienen que ser y no las vas a mover de ahí. Y bueno, también yo creo que tienes mucha razón en que no solamente los objetos artesanales tienen estas posibilidades. Para Heidegger, de hecho, cualquier cosa tiene múltiples posibilidades de apertura, ¿no? En ese sentido, sí es un pensador del acontecimiento, ¿no? Por eso es que está ahí cerca de estas ideas del Ereignis y de la aletheia, porque pues finalmente las cosas a veces están en estado de ocultamiento y de repente aparecen, ¿no? Y no te dejan hacer otra cosa o no te dejan ver algo más. Y eso es algo que implica un pensamiento que no es por entero activo en el sentido tradicional como de lo que se ejecuta a partir de la voluntad. Para Heidegger también hay un pensamiento que va al encuentro de las cosas porque las cosas de repente aparecen con fuerza, ¿no? A lo mejor tú puedes entrar, siempre uso este tipo de ejemplos, ¿no? A un cuarto y vas buscando algo, a lo mejor las llaves, y de repente volteas y ves, no sé, algún souvenir que te dio algún amigo, y te quedas ahí 10 segundos hasta que recuerdas que estabas buscando las llaves. O sea, ahí la cosa te habla. O sea, por eso, si el cuadro habla en el texto sobre Van Gogh, también los objetos instrumentalizados y hechos en serie también hablan. O sea, Heidegger sí tiene una ontología en la que pues, hay una vida del sentido y hay una vida de las cosas que no pasa por lo orgánico. Pero tampoco es un filósofo antropocéntrico. O sea, aquí hay una cosa fuerte. Si esta disposición de la estructura de emplazamiento y la técnica en su exigencia hacia la naturaleza hacen que el mundo colapse, pues, no, pues pasa eso. No quiere decir que ya se acabó pues el mundo, pues sí, pero se está acabando todo el tiempo. Y por otro lado, los humanos, aunque somos pues, los pastores del ser, el hombre es el pastor del ser, pues, finalmente, si no hay ser, pues de todas formas, no lo sé, o sea, no es como que sea lo más terrible o como si fuera parte de una tragedia
no sé, o cosmometafísica. O sea, no forma parte de una teleología como podría ser en una disposición apocalíptica cristiana o en una disposición catastrófica del pensamiento moderno. Para Heidegger, si eso pasa, pues eso pasa y ya. O sea, igual que no ha habido hombre, y en ese sentido tampoco ser, pues antes de que no existieran estas cosas. No va pegado por el lado de la ciencia, ¿eh? Es básicamente, pues, ontología o filosofía para él, pensar, básicamente. Que no haya pensar solamente significa que no hay pensar. Y ya. Está duro, ¿no? Porque de alguna forma sí Heidegger sí dice, pues eso es lo que somos nosotros, sí. Y ya. O sea, ni siquiera es como Nietzsche, que de alguna forma sí tiene como una especie de celebración de que para él se acabe el relato ontoteológico en la filosofía, ¿no? Que dice que bueno, ya no hay un fundamento que esté ahí en el centro del pensamiento filosófico. O sea, de hecho, por decir este tipo de cosas, es que Heidegger dice que Nietzsche pertenece a la historia de la metafísica, porque su forma de pensar el ser es dependiente, aunque desde una estructura crítica, de la otra. Y pues bueno, no sé si quedan otras preguntas o comentarios, y si no, pues yo les quiero agradecer a todas y a cada uno por su participación y por su atención. Y a Mario y a Cintli por sus invitaciones. Y a Cecilia también, a Samantha, a Julia, que la veo por acá, a Pablo, a María José, a Laura, Martina, y a Dey, y a Lupita también. María José. Y algo muy breve, en realidad yo honestamente no conocía nada de Heidegger, sigo sin conocer mucho, pero me abrió el apetito en realidad. Hoy día ha sido como la clase que más he entendido de Heidegger, debo confesar. Y aparte que acá son las 23:45, entonces la mente no está tan despierta acá en Chile, pero claramente con 4 sesiones nos alcanza la nada misma a conocer a Heidegger, pero hoy día en particular es la que más me ha gustado a mí en particular esta sesión. Me ha gustado los ejemplos, lo he podido bajar a la realidad sobre lo que y me quedo pensando un poco sobre la cosa es y sobre también lo que yo quiero que sea, cómo hago esa unión y cómo me puede guiar Heidegger en eso y en otras cosas también de lo que dijiste. Así que agradecer por esta, para mí, primera pincelada y espero que haya más posibilidades de seguir profundizando. Gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias a todas, a todos, por el esfuerzo de reunirnos acá por las noches, también de las lecturas, un primer acercamiento que tenemos y que pues tendremos otros espacios, ¿no? Ya este próximo jueves, en unos días, continuamos ahora con otra pensadora. Muchísimas gracias, Cuitláhuac, doctor Cuitláhuac. Creo que ha sido muy emocionante el estar aquí esforzándonos por entender y acercarnos a los textos. Y pues bueno, ahí quedan las grabaciones que podemos volver a escuchar y esperemos que también volver a leer y a revisar estos temas. Pues gracias a todos, un abrazo fuerte y cariñoso. Mario, ¿la foto? Ah, sí, muchas gracias. Pues ahí, Lupita, si quieres encender tu cámara para salir en la foto final, ahí 3 segundos, si quieres. Bueno, voy a sacar una ahorita. Ahí está. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos en los espacios que nos encontremos, ¿no? De las Nos invitaciones. vemos. Gracias. Gracias, doctor Cuitláhuac. Gracias, Gracias a todos. doctor. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, Mario, Sin, Nos vemos. doctor, a Adiós. todos. Chao, chao.